Las terapias naturales y alternativas llevan en boga muchos años como complemento e incluso como sustitutas a los tratamientos convencionales. El hartazgo en muchos casos de la utilización de todo tipo de sustancias químicas con indeseados efectos secundarios para tratar distintas patologías, unido a la búsqueda de una metodología más holística que tenga en cuenta una visión multidimensional del ser humano, ha supuesto un caldo de cultivo idóneo para el auge, entre otras terapias, de la acupuntura. Considerada toda una ciencia de la salud, tanto en Oriente, donde lleva muchos siglos siendo utilizada, como en algunos países occidentales, todavía hoy en día suscita mucha controversia y desconfianza en el ámbito del pensamiento más ortodoxo. Todos hemos visto en alguna ocasión cómo coloca el acupuntor las agujas en el cuerpo de su paciente, pero ¿sabemos realmente en qué consiste? ¿Sabemos para qué está indicada? ¿Es realmente efectiva? ¿Tiene algún efecto adverso? Si quieres saber un poco más al respecto, te sugiero que me acompañes en los próximos minutos. Y para hablar de esta terapia alternativa tan interesante y que sigue estando en boga por su efectividad hoy en día, contamos ya con nuestra acupuntora de cabecera. Ella es Gretel Kegel. ¿Qué tal, Gretel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gaby. Ella es acupuntora. Se formó en Barcelona en la escuela del maestro Lipín y aparte ha hecho innumerables cursos porque entiende, como cualquier persona con conocimiento, que realmente nunca se deja de aprender y siempre se evoluciona, aparte de los años que tiene de experiencia clínica. ¿Qué tal, Gretel? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Gaby? Otra vez de nuevo juntos, el equipo. Otra vez aquí de nuevo. Bien, mira, para empezar a hablar un poco de la acupuntura, quizás me gustaría empezar por definir qué es la acupuntura. Vale, de una manera sencilla y en párrafo sería la acupuntura es aquella rama o disciplina de la medicina tradicional china, de la que entendemos por la medicina tradicional china, que consiste en la inserción de unas agujas muy finas a través de la piel y que está intentando en determinados puntos estratégicos que actúen sobre el cuerpo para restablecer el equilibrio que entendemos que se ha perdido por determinada patología o un dolor en el cuerpo causado por cualquier tipo de dolencia musculoesquelética, por ejemplo. Entonces, la acupuntura viene a ser una de las ramas, porque la medicina tradicional china, tal como la entendemos hoy, la compone no solo la acupuntura, sino también la fitoterapia, la dietoterapia, la moxibustión y lo que es el masaje chino, que entendemos que es la tuina, que también la conocerás. Entonces, todos estos inciden es para el bienestar del organismo y para restablecer un equilibrio que entendemos que se ha perdido a través de la enfermedad. Esa sería, dijéramos, de una manera sencilla. Vale. ¿Y qué es lo que hace la acupuntura? Es decir, ¿en qué se basa para producir los efectos beneficiosos que produce y que cada vez están, como veremos más adelante en la entrevista, más demostrados científicamente y en múltiples enfermedades, ¿no? O sea, ¿en qué se basa? ¿Qué es lo que hace exactamente? Claro, para entender cómo funciona la terapia de la acupuntura para restablecer el cuerpo al bienestar a través de las agujas que insertamos en el cuerpo, tenemos que entender o tenemos que verlo desde el punto de vista de la medicina china, es decir, cómo se entiende desde ese punto de vista. Luego a lo mejor puede tener su traducción a nivel científico, a nivel más occidental, pero desde el punto de vista hay que estudiarla desde su origen, claro, que es cómo lo ven en la medicina tradicional china. Y entonces, para la medicina tradicional china lo que se ve es que ante cualquier patología que encontremos, incluso en una consulta o alguien en la práctica clínica que venga y que tenga un dolor o que tenga una patología de origen interno, lo que vamos a tratar, aparte, primero hacer, importantísimo, es hacer un buen diagnóstico. Es verdad que el diagnóstico en medicina china no solo puede ser unos análisis clínicos que te viene a alguien, sino que tú tienes que saber entender el pulso de la persona, entender, ellos también un método de diagnóstico es la lengua, te da mucha información, también hacerle unas determinadas preguntas para conocer cómo funciona
a cómo está funcionando ese organismo, pues de todo, desde qué tal el sueño, ese tipo de preguntas de cuestionario que se hace para entender cómo está funcionando. Entonces, en base a eso, y ya teniendo un buen diagnóstico, entendemos que para restablecer un organismo que está enfermo o cualquier, dijéramos, dolor que se produce en el organismo, tenemos que entender que vamos a buscar unos puntos estratégicos con las agujas que va a dar lugar a que tú, el acupuntor, a través de su conocimiento y estudio, le ayude a facilitar, dijéramos, el flujo energético en el organismo, a través de los canales o meridianos que se conocen en la medicina china, para restablecer el chi, que ese flujo se ha perdido, ¿no? Dijéramos, de alguna manera. Entonces, porque el chi, para ellos, de una manera amplia, aunque es verdad que hay un discurso de que entendemos por chi, podemos decir que es la energía del organismo. Entonces, ¿qué son esos meridianos que decimos que se interrumpe el flujo, que se produce un estancamiento, un bloqueo, ¿no? Y que de ahí surge la enfermedad? Pues los meridianos es un amplio tejido de canales que para la medicina tradicional china dijéramos, funciona por todo el cuerpo, está conectado entre sí con todo el cuerpo humano, y al conectarse no ve algo todo separado, sino todo forma un conjunto, y así todos los sistemas del organismo, ya sea el sistema linfático, el sistema digestivo, el nervioso, todo está conectado y no funciona como algo separado. Con lo cual, un acupuntor tiene que saber muy bien cuál es ese recorrido que hacen todos los meridianos en el organismo, para saber que si una persona le presenta una patología en un lugar, una zona concreta de su cuerpo, saber relacionarlo con el canal que está afectado, porque ese es el que el acupuntor va a tratar, va a ir por ahí y va a intentar desbloquear ese meridiano que está bloqueado en ese momento, se ha producido un estancamiento o le falta energía y hay que potenciarlo, ¿no? Dijéramos que esa sería la función que cumplen los meridianos. Entonces, después de un buen diagnóstico, y ya te digo, un conocimiento de cómo es el recorrido de los meridianos, la siguiente parte sería, vale, pues ya sabemos el diagnóstico, sabemos lo que tiene, sabemos qué parte de meridianos están afectados. Ahora vamos con el conocimiento que tenemos, intentar regularlo. ¿Cómo? Pues a través de los puntos de acupuntura. Ahora vamos a ello. Una cosa, o sea, tú me has hablado del chi, ¿no? De la energía, y has comentado cómo realmente, antes de profundizar en los orígenes de la acupuntura, que es un tema que también me interesa, digamos que las enfermedades desde el punto de vista de la acupuntura vienen o aparecen ante una insuficiencia de esa energía o ante un bloqueo de esa energía. Pues la medicina china lo que ve es que en esos canales, cuando se produce lo que te decía, una enfermedad, es o bien por un bloqueo, un estancamiento, o bien porque hay una deficiencia. Entonces el acupuntor sería, para regular eso, lo que tiene es, en donde hay un bloqueo, tiene que dispersar ese bloqueo. Esos bloqueos o esas deficiencias energéticas, ¿por qué vienen? ¿Por el estilo de vida? ¿Por la parte emocional? Cosas, porque puede ser de origen interno, de origen externo. Para la medicina tradicional china también existen las enfermedades externas, es decir, a través de causadas por el viento, o sea, lo que ellos llaman las fuerzas externas, ¿no? Pero también hay de origen interno, que también emocionalmente, todo eso también. Y luego y así hablamos de dolores musculoesqueléticos, hablamos de traumatismo, podemos hablar de otro tipo y ahí se puede producir un bloqueo y tú tienes que intentar regular y sanar y dispersar ese flujo. Se ha interrumpido por algo, un traumatismo mismo, y entonces necesitas restablecer ese flujo energético por ese canal. Claro, por lo que tú también me has dicho, evidentemente en el cuerpo está todo relacionado, ¿no? Es un conjunto de muchas cosas que no se pueden separar. Es decir, que pueden haber problemas por algo tan simple como pueda ser pues una respiración deficitaria, incluso por una mala postura, como hemos hablado en mi canal, una mala postura a la hora de sentarnos, o puede ser por simplemente el estrés, una mala alimentación. Ellos también tienen muy en cuenta digamos, las estaciones a la hora también de por ejemplo, de alimentarnos, ¿no? Es decir, todo tiene que ver, el macrocosmos tiene que ver con nuestro microcosmos, ¿no? Efectivamente, date cuenta que para ellos en Oriente se entendía que si la enfermedad comenzaba cuando se rompía la naturaleza
del hombre con la naturaleza, el equilibrio, ¿no? Sí. Y entonces ahí comienza la enfermedad. Y lo que te digo, hay múltiples causas, porque desde un traumatismo entendemos que la dieta, de hecho, es una de las ramas, la dietoterapia de la medicina china, porque todo lo que comemos también influye a la hora de tener hasta cualquier tipo de anomalía digestiva, o sea que todo tiene su relación. O sea, el equilibrio es muy precario y con pequeñas cositas, o sea, como dicen siempre los budistas, todo es impermanente, todo está en permanente cambio, y lo que tenemos que hacer de alguna manera, aunque después profundizaremos sobre ello, es actuar o vivir de tal manera más en armonía con la naturaleza. Cuanto más en armonía, dijéramos que menos problemas a la hora de que surjan las enfermedades. Pero siempre es muy difícil, porque hasta incluso una enfermedad de tipo externo, como puede ser un frío que coges y te pones malo, ahí ya está actuando, o sea, ya dijéramos que una causa externa te está causando un tipo de patología. Entonces, pero eso de hablar de cosas sencillas, luego ya si entramos en cosas más, porque lo que he explicado es una idea muy básica, date cuenta que después a todo esto que te estaba explicando, que se incluyen luego los puntos, que los puntos de acupuntura luego son aquellos orificios donde se acumula el chi. Ahora hablaremos sobre eso. Porque te quería comentar que claro, esos puntos importantes, pero luego esa idea sencilla se tiene que desarrollar mucho con la idea que se tiene en Oriente del yin y el yang, la teoría de los 5 elementos, porque eso va a incidir a la hora del tratamiento de acupuntura. Vamos, claro, que no es simplemente pongo una aguja y ya está, o sea, tiene que haber un conocimiento. De hecho, yo tengo entendido que los acupuntores estudian muchísimo. Toda la vida estudiando, bueno, sí. Como cualquier otra... Porque aparte de que sepas los puntos, aparte de que sepas el recorrido de los meridianos, lo más importante de todo, porque si no haces un buen diagnóstico, luego que sepas el recorrido de los meridianos, los puntos no te va a servir. Es decir, la clave es dar con un buen diagnóstico. Ya cuando lo tienes a través de lo que te decía, del pulso, de la lengua, de un montón de cosas, tú ya tienes el certero del diagnóstico, entonces ya puedes aplicar la acupuntura. Y ahí es cuando ya puedes hacer algo interesante. Claro. Hay una cosa que a mí siempre he tenido la curiosidad en lo que se refiere a la acupuntura, que es cómo se originó. Es decir, ya estuvimos hablando el otro día, ¿no? Y yo te comentaba de que cómo diantres empíricamente, es decir, por ensayo y error, se pudo descubrir la red tan compleja de meridianos. Yo entiendo que la acupuntura es muy antigua. ¿Cuánto? Bueno, así a bote pronto. 2000 años, o sea, 2000 años. O más, ¿no? Es decir, estamos hablando de que pruebas, testimonios. Sí. Podemos hablar de que sí, habían unas especies de maderas que se podía ver sangría, pero testimonios donde todos más o menos están de acuerdo en cuanto al origen es a raíz de cuando nace en el siglo II, se hace una recopilación de toda esa información que a través de la práctica, la propia experimentación de de las personas, dijéramos, se recopila en un canon que supone lo que es el canon de la medicina tradicional china en el siglo II a.C., tú imagínate, y que va a tener una repercusión a nivel mundial enorme, porque estamos hablando de Guan Yin, que es el siglo II, se recopila toda esta información, se forman 2 libros, el Su Wen y el Lin Su, y esos 2 libros dijéramos que son importantísimos, sobre todo para los acupuntores. El segundo, porque el segundo es el que habla de la práctica terapéutica y te habla del recorrido de los meridianos, del punto. O sea, ya estamos hablando que en el siglo II ya está, dijéramos, ya establecido el recorrido. Antes de Cristo está lo que es el recorrido de los meridianos, los puntos de acupuntura, en fin, ya está la base sentada, que es el clásico de medicina interna del emperador Amarillo, famoso porque ha influenciado todo. Viene a ser como en los tratados de Hipócrates para la medicina occidental, de la gran importancia que tiene. Pero es incluso más antiguo que la medicina occidental, la acupuntura, ¿no? Y realmente, te lo digo porque el pueblo chino siempre, la gente tiene un poco de suspicacias porque es un pueblo como muy mitológico, pero bueno, hoy en día nos puede dar lecciones de muchas cosas y realmente no creo que si lo llevan usando más de 2000 años, pues no funcione. Claro. O sea, si lleva conservándose 2000 años es porque algo hace. Es lo que te quería preguntar. ¿Realmente la acupuntura es tan eficaz como parece o...?
Vamos a ver, si lo llevan utilizando 2000 años, más de 2000 años, si hay ya estudios científicos que avalan el tratamiento eficaz que tiene la acupuntura. La OMS en el año 1979 establece como método terapéutico la acupuntura capaz de tratar a numerosas enfermedades y además están tasadas y actualmente se mantienen tasadas ese tipo y se amplían a lo que puede tratar y ya en el 2010 la propia UNESCO declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a la acupuntura y a la moxibustión. Eso, y que haya durado más de 2000 años, significa que algo que es eficaz. Sí, bueno, puedes engañar a, ¿cómo decía la frase? Puedes engañar a muchas personas o a pocas personas durante mucho tiempo, pero a muchas personas durante mucho tiempo. Claro, y que ahora además, eso en China, pero a nosotros nos está llegando y cada vez se hace más popular. Yo me acuerdo, fíjate tú, que yo me acuerdo en una entrevista de radio que escuché hace tiempo, hablando un médico, ¿no? que él utilizaba la acupuntura y le preguntaba el entrevistador, y bueno, ¿y qué opinan tus colegas? Dice, bueno, mis colegas no creen en la acupuntura porque no pueden aceptar la existencia del chi, de la energía, pero muchos de ellos en petit comité reconocen que funcionan, es decir, funciona, pero no saben por qué, o sea, pero es curioso, ¿no? Es decir, no creo en la existencia de los meridianos o en la existencia del chi, pero sé que funciona. A ver cómo se conjuga eso, ¿no? Claro, ese es el origen. Evidentemente tienes que estudiarlo desde un punto de vista de medicina china, que luego tendrá su traducción a nivel occidente. Es verdad que luego cuando insertas la aguja se produce una serie de, ya no te estoy hablando de sensaciones, sino, por ejemplo, se activan determinadas sustancias que químicamente tenemos en el organismo, pero que empiezan a funcionar. Después, cuando tú coges una cámara térmica y grabas, cuando pones una aguja se ve como el calor se va extendiendo y sigue justamente el recorrido del meridiano. Entonces ya hay cosas, luego hay estudios en Harvard que también científicamente dan valor a la acupuntura, con lo cual ya quizás la prueba de que funciona ya... Creo que incluso con marcadores radioactivos han visto los meridianos, ¿no? Sí, yo me imagino que ya hay pruebas para establecerlo, pero al final es verdad que el origen lo tienes que estudiar porque es medicina china, puedes entender o no el chi o puedes no estar de acuerdo, pero lo cierto es que funciona. Sí, a mí yo siempre recurro a la meditación porque es un poco también lo que me gusta, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo empecé en el año 93 que hablar de la meditación era poco menos que hablar de una pseudo religión, una cosa medio extraña. Y ya por el 93, lo que pasa es que no en España, claro, tampoco no había venido el internet, ya habían un montón de estudios científicos que avalaban sus beneficios, pero claro, evidentemente dejar de hacer algo porque, y yo me gusta muchísimo la ciencia, pero dejar de hacer algo porque no tengas el estudio científico concreto, exhaustivo, que lo determine, que creo que sí los hay, pero... Si ves que funciona, pues lo utilizas y ya está. Y además que luego, si te das cuenta, si vemos que funciona, si vemos que hay un montón de estudios que avalan, que además lo están reconociendo instituciones internacionales, si encima después tenemos que miras a China y en los hospitales trabajan las dos medicinas, es decir, trabajan por una parte la medicina convencional y después la medicina tradicional china, y juegan con las dos, con lo cual, ¿cómo enriquecen en la medicina? Porque eso es una vieja reivindicación de un montón de acupuntores de que se nos ahorraría, la sanidad pública se ahorraría una millonada, ¿no? Porque, y después en las farmacias de China juegan no solo con los medicamentos, sino también aplican fitoterapia. Y tú vas y pones la fórmula de la fitoterapia para que te la den para curarte. Con lo cual estamos viendo que yo creo que no son incompatibles. Ambas medicinas, no tienen por qué haber una pelea entre ambas medicinas, sino que nos enriqueceríamos mucho más trabajando las dos juntas. Bueno, ¿no? Saber el papel que juega cada una. El hombre y la mujer de a pie nos enriqueceríamos mucho, pero las farmacéuticas yo creo que se empobrecerían y a lo mejor ese es el problema, ¿no? Claro. Mira, las agujas... por un lado, ¿cómo se colocan? Es decir, no creo que sea solo ponerlas y ya está. Yo creo que tiene que haber alguna técnica a la hora de colocarlas. Y una vez colocadas, ¿cuánto tiempo tienen que quedarse puestas para que surta el efecto deseado? Vale. Lo que te hablaba antes, que viene a relación con lo de los puntos, que ahí es donde se almacena el chi y es donde yo como acupuntora puedo incidir en cómo mover el chi de una determinada manera a través de ese punto, una vez que ya sé cómo tratar al paciente, ¿no? Entonces, ese punto, dijéramos, es una gran herramienta para que yo pueda influenciar
en ese recorrido o desbloquearlo o lo que sea. Con lo cual, claro, nosotros tenemos que, se dice que son 28 minutos lo que dura el recorrido de un canal, de un meridiano, en pasar el chi. Entonces mínimo 28 minutos, media hora es lo aconsejable. Y después, dejarlas puestas media hora. Y cómo se ponen, pues bueno, hay las agujas, ya luego las verás, hay de muchos tamaños. Ellos lo miden en chuen, que es como un pulgar, la medida de un pulgar. Y entonces tú insertas, ellos tienen, dijéramos, establecido que en determinado punto, porque no todos los puntos son iguales ni tienen el mismo cometido, depende de las diferentes categorías, diferentes naturalezas de puntos, entonces tienes que saber también qué naturaleza tienen para poder hacer lo que realmente quieres hacer en ese meridiano, ¿no? Entonces cuando una vez que punturas, lo haces a la profundidad que viene establecida, y dijéramos puedes llegar a manipularla, por lo que hablábamos antes, porque si una vez que insertas la aguja, tú tienes dijéramos que dispersar ese meridiano porque hay un bloqueo, hay una plenitud, la que ellos llaman, entonces lo que te viene es dispersarla, entonces tienes que mover la aguja para dispersarla y a la vez, o sea que una vez la clavas, la moviliza. La moviliza y también al contrario, es decir, cuando necesitas tonificar porque ese canal está en vacío y necesita una tonificación, lo que vas a hacer es manipular la aguja para tonificarlo. A veces no es necesario, porque es verdad que si pones puntos según la naturaleza para dispersar, por lo que hablaba antes de las diferentes naturalezas, puntos, si quieres dispersar o tonificar, ya la propia naturaleza te lo puede venir indicando. Entonces tú ya lo aplicas en los puntos y ya es suficiente. Y mira, una pregunta, porque hay mucha gente que me consta que no va al acupuntor porque tiene fobia a las agujas. Es decir, pero las agujas son muy finas, realmente no duelen, no molestan y... grosor mínimo, es decir, notas en algunos lugares como... Es que ni siquiera se sangra o... No, puede sangrar cuando la sacas, pero esa sangre realmente a veces hasta es buena, porque a lo mejor es una plenitud ahí que tienes que... De hecho, se hacen muchas sangrías en acupuntura, porque necesitas sacar el calor que hay en el organismo, ya son diferentes técnicas, y puedes sangrar, pero es una gotita mínimo cuando la sacas, y no duele, te lo digo, que lo pongo a mis hijos, y no, vamos, ellos no... Sí, es verdad que hay puntos más sensibles que otros. La muñeca, por ejemplo, o los tobillos, zonas donde hay poca carne, pues ahí suele ser más sensible, pero luego, ya te digo, luego te puede llegar a poner sin dolor. Y sobre todo el efecto sedante que te genera, o sea, que es una pasada. Todos los que prueban la acupuntura es ponerlas y a los 3 minutos ya le notas en la cara que se está empezando a relajar, además que se quedan dormidos algunos. Sí, ¿no? Y si notas que hay como un sopor, una cierta sensación, porque ahí es cuando empiezas a liberar realmente, dijéramos, las sustancias químicas que te comentaba, que funciona como analgésico, y te vas relajando. Es que realmente, si al fin y al cabo equilibra el cuerpo, el equilibrio se traduce como una sensación de paz interna, ¿no? ¿Y cuánto dura esa sensación? Es decir, una vez vas a la acupuntura, ¿cuánto te dura ese efecto? Claro, depende de lo que vayas a tratar, porque si es un dolor musculoesquelético que ha venido por un dolor de lumbalgia, por ejemplo, y tú lo que quieres es tratar ese dolor, evidentemente, si es una lumbalgia fácil de sacar, si ves que es el recorrido, pasa por el recorrido de la vejiga, lo que se llama el canal vejiga, tú tratas el canal y puedes tener, porque a lo mejor no está muy cronificada en el tiempo, un resultado de que baja el dolor de 10 a 2 o a 0 en una sola sesión. Hay veces que está más cronificada y puedes tardar más sesiones. Entonces, realmente puede desaparecer por completo el dolor, o sea, esa sensación puede durarte. Luego ya lo que hablamos del sopor, luego hay gente que necesita después irse a descansar. Claro. Después ahí, pues a lo mejor cuando estás tonificando a alguien, a lo mejor puede salir un poquito más activo después de consulta. Es decir, depende un poco el tratamiento que le hayas puesto, ¿no? Con la acupuntura. Y bueno, me pregunto, yo creo que también la gente se preguntará, porque hoy en día hay infinitas terapias alternativas, unas más contrastadas históricamente hablando, como es la acupuntura, y por organizaciones tan importantes como la Organización Mundial de la Salud, y otras que tal. Entonces, hay gente un poco escéptica en ese sentido. ¿Realmente la acupuntura tiene alguna contraindicación? ¿Tiene algún sí, es una técnica segura? Es una técnica absolutamente segura.
no tiene efectos secundarios. O sea, se va a aplicar a todo el mundo. Se puede aplicar a todo el mundo, todo el mundo. Y el único, quizás, donde único tiene que, pero ya es por el conocimiento que tenemos los acupuntores, cuando estás embarazada, evidentemente ahí hay determinados puntos que conviene no tocar porque puedes provocar lo que es que empieza a moverse el parto, las contracciones de parto. Entonces, vamos, que hay que saber lo que se hace. Sí, o sea, evidentemente exigir que la persona que te trata tenga una titulación, tenga un conocimiento. Efectivamente, eso siempre, y que esté formada, que haya hecho su práctica clínica y que lleve sus años de experiencia en este mundillo. Y entonces sabemos que hay determinados puntos que mejor no tocar y es la única, a lo mejor, salvedad que hay que hacer. Porque bueno, tú estás formada, como comenté al principio. ¿Cuántos años hacen falta para más o menos uno hacer acupuntor? Porque esto a mí me recuerda un poco como en el yoga. O sea, yo veo un montón de cursos por ahí de en 2 años pagas un pastizal y en 2 años eres profesor de yoga. Es decir, yo en 2 años, cuando estaba en yoga, apenas estaba empezando a conocer mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuántos años de media? Es que no está homologado un título de acupuntor. Claro, ese es un poco el problema, ¿no? Es verdad que ahora mismo mientras esté dado de alta como acupuntor, se puede dar acupuntura, pero hay formaciones, muchas veces es bueno preguntar, mira, ¿de dónde está formado? O ves los diplomas. Pero una media de años, más o menos 4 o 5 años. Yo pondría para poder estar seguro. Vamos, como una carrera. De los 3 meses que hace un curso y está dando acupuntura. y puede hacerlo y puede hacerlo a lo mejor bien, pero yo creo que... Hombre, en 3 meses hacerlo... Porque es verdad que luego ha surgido, porque ese es el origen, pero luego ha surgido muchas técnicas de acupuntura que son de microsistemas, que es verdad que luego tenemos muchas técnicas de acupuntura, como la cráneo, la Auri, la acupuntura Seido, la de Thun, la de Tan, en fin, hay muchas técnicas que después surgieron y hay gente que a lo mejor se queda con solo un curso de esta técnica, la acupuntura distal, por ejemplo. Entonces, no es que es mala, pero yo creo que siempre tener la base clásica es fundamental, porque lo que nos ha llegado ahora a Occidente, o sea, es... Date cuenta que cuando en el siglo XX, con el gobierno comunista, es cuando deciden recuperar toda esa tradición curativa de medicina china y sintetizarla, la sintetiza el gobierno chino y es lo que nos ha llegado traducida un poco a una forma occidental, pero se ha perdido mucho en el camino. Por eso siempre es bueno estudiar los clásicos y yo creo que es bueno estudiar lo que es la base. Luego ya puedes hacer múltiples técnicas, pero siempre creo que teniendo el conocimiento de cómo funciona... Es que una de las cosas que pasa con la acupuntura, como con cualquier otra, digamos, terapia alternativa, es que a mí siempre me ha llamado la atención eso, que es que cuando alguien va a la acupuntura te dice, no, yo probé con la acupuntura y no me funcionó. O sea, no te dicen, este acupuntor no es bueno, sino la acupuntura no es buena, no es... Voy al médico y porque hay médicos buenos y hay médicos malos, y yo nunca he visto a alguien que diga, no, es que la medicina no sirve porque este médico... O en vez de decir, el médico, o sea, en vez de... Te quiero decir, no culpan a la medicina en general, alopática, sino al médico en particular. Sin embargo, con la acupuntura, con las terapias alternativas pasa eso, ¿no? Es decir, por eso creo que es tan importante ser serio, ¿no? Para darle un poco de digamos, el reconocimiento que todo esto merece, ¿no? Totalmente, y por eso es importante ver el recorrido que tiene la acupuntora al que estás yendo. Pero yo creo que un poco, puedes probar y ver el resultado en uno mismo. Evidentemente es una herramienta tan eficaz ahora mismo que considero que debería de estar en los servicios sanitarios. Claro, y después también suele ocurrir que alguien tiene un problema de varias décadas, va a una sesión, no nota tal, y ya no vuelvo porque no me cure. Es decir, a ver, es que hay que darle un poquito chance, de margen. Claro. Es decir, puede ser efectiva, pero también hay en muchos casos, la primera sesión ya se nota el cambio. Es verdad que hay veces, por ejemplo, un hombro, te viene alguien con un dolor de hombro, por ahí pasan varios canales, no solo uno, no un meridiano, entonces es más complejo el diagnóstico. A veces puedes acertar en una sola sesión y entonces primero el hombro, pero hay veces que se confunde los canales afectados y puedes
puedes a lo mejor no bajar tanto el dolor o la molestia en una sola sesión, entonces requiere, pero es verdad que si con una pastilla le estás dando una esperanza en meses, a la acupuntura hay que darle un mínimo de 5 o 6 sesiones. Y sin efectos secundarios. Que ya te digo que en la primera sesión ya puedes notarlo, pero déjale un margen de Claro, es que funcione. Lógico. Y mira, ¿y para qué enfermedades está indicada la acupuntura? Porque sé que, bueno, que la acupuntura se cubre de gloria en muchos tratamientos, como, no sé, ahora nos comentarás, pero en general, ¿para qué está indicada? Pues puedes tener por una parte lo que son los dolores, que te venga personas con dolores musculoesqueléticos de todo tipo, desde una lumbalgia, una ciática, un traumatismo de cualquier tipo, que se encuentra bloqueado. Es decir, es que puedes encontrar muchísimas, cualquier dolor musculoesquelético hasta y cualquier enfermedad también. Enfermedades de origen interno, desde problemas digestivos, también contra el estrés, contra lo que es la ansiedad, también de psicoemocionales, depresión también puede ayudar, en fin, es que puede tratar y... En cualquier caso puede como mínimo ser coadyuvante a cualquier otra terapia que una persona, o sea, porque yo creo que un acupuntor serio nunca le va a decir a alguien deja el tratamiento que está... No, eso no, es complementario, siempre viene bien lo que hablamos, incluso de los efectos analgésicos que ya de por sí producen, con lo cual siempre complementarlo con cualquier otro tipo de tratamiento. De una manera gráfica, el acupuntor, yo lo imagino siempre como un electricista para verlo de una manera gráfica, es decir, cuando hay una red de cables de electricidad y hay un cortocircuito, ahí se produce un bloqueo de la corriente, ¿no? Bueno, pues el acupuntor ahí va a tener que unir, empatar para que siga fluyendo. Claro. Y de otra manera, si no llega la electricidad, también tiene que darle como un poco de fuerza para que siga corriendo ese sistema. Pues un poco el acupuntor viene a ser una... Corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero bueno, yo también soy profesor de Tai Chi, como ustedes saben, y solemos decir que la enfermedad, o sea, que el flujo de la energía es como el flujo del agua, ¿no? Cuando el agua fluye demasiado rápido en un río, arrastra con todo y solamente hay piedras, apenas hay vida. Pero si el agua fluye muy lenta o se queda estancada, se termina pudriendo, ¿no? Entonces realmente... Por simplificarlo mucho, la labor del acupuntor sería hacer circular ese agua de la manera adecuada. Que fluya normalmente. El problema es cuando no fluye, cuando fluye de una manera anormal. Entonces ahí es cuando el acupuntor pues tiene que saber o desbloquear esa parte o tonificarlo para que siga fluyendo normalmente. Como las tuberías del cuerpo. Lo que pasa es que dentro de esa idea sencilla hay un cúmulo de ideas entre los puntos, los meridianos, todo un tipo de conocimiento que necesitas saber y sobre todo el diagnóstico. Yo creo que la base fundamental. Acertar con el diagnóstico para después, sabiendo el recorrido, tienes el cuerpo, ya sabes qué meridiano es el afectado, pues con los puntos que tú ya conoces, intentar pues desbloquear esa... Claro. ¿Y cómo funciona la acupuntura para los dolores musculoesqueléticos? Es decir, porque es una auténtica epidemia los dolores de espalda, los dolores de... Entonces, ¿cómo funciona la acupuntura ahí? Pues lo que te decía, a nivel de medicina china, porque el dolor al final es un síntoma o una alarma que te está, una sensación que el cuerpo te está dando para avisarte de que hay algo que no anda bien, ya sea, bueno, puede ser de cualquier tipo, imaginemos cualquier tipo de dolor, porque está de origen interno, lo puedes sentir. Entonces, cuando eso te está avisando, el acupuntor pues intenta, al insertar la aguja, dijéramos que incide sobre lo que es los nervios periféricos, y eso da un impulso a la médula espinal para que libere los neurotransmisores, que es lo que va a hacer que disminuya el dolor. O sea, estamos hablando de algo puramente científico. Porque al final al insertar la aguja también incides en músculos, en tejido conectivo, o sea que al final realmente tiene su explicación física. Claro. Y las sustancias que te decía que liberabas antes al clavar la aguja, eso también produce un efecto analgésico. Claro, me imagino que el buen acupuntor primero tiene que valorar, como hacemos también nosotros en hipnosis clínica, es decir, no le vas a quitar un dolor a alguien que le está, digamos, indicando que hay una dolencia más grave, ¿no? Claro. Es decir, hay que ver, es más, a veces incluso imagínate que viene una lumbalgia y le duele muchísimo, a lo mejor no quieres tratar lo que es la parte local, ¿no? A través de la acupuntura, sino que gracias al sistema de redes de meridiano, que sabes que la espalda está comunicada con otra parte del cuerpo, podemos aplicar incluso la acupuntura distal, que es la que te permite aplicar las agujas y que se conecte con la dolencia que tiene. Sí, pero me refería que también es importante que el paciente tenga un diagnóstico, es decir, porque si tú tienes un dolor y no sabes de qué te viene el dolor y te lo quitan por la metodología que sea,
estás eliminando el síntoma, pero a lo mejor la enfermedad puede estar ahí, o sea, Claro, que hay que tener mucho cuidado. La medicina china es que no solo dijéramos, te ayuda con los síntomas o con el dolor, sino que te va al origen del problema, porque como todo está conectado, la medicina china ve todo conectado, no está separando, No, claro. ¿te duele el estómago? Pues solo es el estómago, no, es que hay más cosas. Entonces, dijéramos que al estar todo conectado te va a tratar el origen. Pero y me no los imagino, síntomas solo. claro, me imagino que también, de todas maneras, a veces pedirán informes médicos a los pacientes, es decir... Es que a lo mejor si ya tienes un análisis clínico, ya allí hay una traducción en medicina china. Es decir, es verdad que hay que traducirlo porque puedes venir con una anemia, traducido en medicina china pues tiene otro nombre que cuando lo estudias, y entonces vas a aplicar lo que el informe médico te está dando. O sea que al final lo que hablamos, ¿no? Todo es compatible. Mira, y al igual que pasa en el yoga o en el tai chi, que hay diferentes estilos, hay también distintos tipos de acupuntura, solamente hay una, las demás son simples ramificaciones. Sí, el origen es el que te contaba, es decir, al final la idea es Digamos, esa un en tronco todo, común. pero es verdad que de ese origen pues ha surgido diferentes sistemas que vienen a ser microsistemas. A través de la experiencia de determinados médicos que tienen estudiosos en acupuntura, pues a través de la práctica clínica, pues a lo mejor han descubierto un sistema dentro del sistema, un microsistema que funciona igual que con la misma metodología que la acupuntura en su origen. Puede ser desde la auriculoterapia, por ejemplo, que trabaja la oreja y la inserción de agujas en la oreja, y entonces allí dijéramos que ellos ven la relación, la conexión que tiene la oreja con todo el organismo, porque allí se mueve un montón de meridianos. Entonces, aplicando determinados puntos de la oreja, ya sabes que estás conectando con el resto del cuerpo. Claro. Y entonces, sabiendo lo que quieres aplicar, pues lo pones. Igual con la craniopунtura. La craniopунtura es verdad que es más moderna, y en este caso sí sale del estudio no solo de la acupuntura, sino también el estudio del cerebro en medicina occidental, y entonces pues se utiliza sobre todo para, también se inserta agujas, pero en este caso en el cráneo, y se ha descubierto pues que puede ayudar muchísimo para enfermedades, sobre todo de tipo del cerebro y bueno, otras patologías también, pero del cerebro muchas, ¿no? Entonces es muy interesante porque son microsistemas que han surgido después. Claro. También pues está la técnica de acupuntura Tun, que es a través de que un maestro descubre a través de su práctica clínica determinados puntos que provocan una reacción, y entonces pues también se estudia, se aplica. Lo bueno es complementarlo todo. Yo creo que teniendo la base y diferentes técnicas, pues puedes un poco conjugar todo. ¿No? Sí, yo creo que sí. Dijéramos que es como que es más fuerte, ¿no? Es más potente el efecto, ¿no? Y porque yo he visto, ¿no? Yo también he sido muchas veces paciente de acupuntura, y he visto que aparte usan el calor. A veces te ponen como una especie de platillito, queman como una especie de incienso y usan directamente ¿cómo se llama? La moxa, ¿no? Es decir, esto que es la moxibustión, ¿no? Es decir, el calor es importante también. Otra de las disciplinas de la medicina china, porque tiene la misma... ¿Pero pertenece a la acupuntura? Sí, pertenece a la medicina china. La vale. acupuntura es una disciplina y la moxibustión otra, vale. como rama separada. Pero yo las he visto muchas en la consulta. Sí, que se trabajan con los dos. Vale. Es más, tienen un efecto muy fuerte las dos juntas, trabajando las dos. Vale. Y tiene el mismo, dijéramos que es el mismo origen. Es decir, tienes un punto de acupuntura que quieres incidir, no lo haces con la aguja o lo haces con una aguja calentada, y lo que haces es darle calor a través de la moxa. La moxa puede venir en forma de polvo de hojas secadas de artemisa, o bien directamente a través en forma de puro. Quemado, se produce una combustión que da calor y incide sobre un punto de acupuntura. Entonces dijéramos que también ayuda a reforzar los efectos de o sea, es como un calor aplicado, un calor que profundiza, sí, que no se queda solamente en la superficie. Y que de alguna forma alimenta energéticamente ese punto. Dijéramos que igual que la aguja incide en un efecto sobre el chi, el calor en muchos puntos incluso favorece que sea más potente el efecto.
del punto de acupuntura que quieres hacer. Puedes incluso hacer una aguja calentada, es decir, punturas en un punto y luego pones una moxa en la aguja para que se caliente y el efecto penetre mejor. Vale. O sea que vamos, que hay diferentes técnicas y todo es muy interesante. Sí, porque hombre, yo un poco por el tai chi sabía que hay determinadas zonas del cuerpo, como por ejemplo la zona de los riñones, es muy importante tenerla siempre caliente, que no le dé frío. El tantien, que es digamos la zona adyacente al ombligo, tenerlo también bien tapado. Me acuerdo que cuando mi maestro de Tai Chi venía aquí y veía a las mujeres con el top, decía muy guapas, pero el tantien al aire malo que eso esté frío, ¿no? Sí. Es decir, es importante. Es importante porque incluso para casos de insuficiencia de yang, que se dice en medicina china, en todo el organismo, por ejemplo, poner un poco de moxa o sea, en el ombligo, que calienta con un jengibre, una corteza de jengibre, un poquito de moxa, calentarlo, calienta todo el organismo y estás tonificando el yang del organismo que necesitas en ese momento subirlo, ¿no? Yo recuerdo de ir a una consulta, no contigo, que todavía no, pero sí con otro acupuntor, y hace ya muchos años, y estar con el nivel de energía, pero en la fosa de las Marianas, o sea, fatal. Y yo me acuerdo de aplicarme y yo salir de allí con las pilas cargadas, pero un antes y un después. Es tremendo el efecto que produce y además dijéramos que se fortalece el efecto. O sea, es verdad que hay en casos concretos, en casos de insuficiencia, que el calor es muy importante. Claro. A incidir para subirlo, ¿no? Claro. Mira, para ya ir terminando, aparte de la moxibustión, yo también he visto ventosas, ¿no? Que generan como una especie de efecto de vacío, después se te quedan las marcas más de una semana. Pero ¿eso qué hace? El cupping que tienen ahora todos los de natación sí. Viene de medicina tradicional china. Al final las ventosas... ¿No sabías eso del cupping? Sí, has visto a Michael Phelps, que tiene aquí el nadador, o incluso actrices o modelos que van a la alfombra roja y tienen los discos circulares, porque ahora está de moda. Las ventosas, aplicarlo, lo llaman cupping, pero son las ventosas. Pero está de moda que a nivel estético. A nivel del efecto que realmente tiene. Vale. En medicina china, lo que pasa es que está de moda en los deportistas, porque se está poniendo mucho, saben que el efecto es bastante eficaz a la hora del tratamiento. Y después las modelos pues también tendrán sus contracturas, pero van a la alfombra roja y se les ve, ha salido en... Bueno, vale, pero... Eso es... Vale, pero porque es algo terapéutico, no porque sea algo estético tener una... Que va. No, digo, no sé. Todo esto lleno y negro, o sea... ¿Y qué efecto hace la ventosa? ¿Ese efecto de vacío qué es lo que hace? Al succionar, ese efecto vacío puede ser de cristal, de plástico, incluso se ha utilizado de otro tipo de material, pero produce una succión en la piel o la musculatura superficial y dijéramos que elimina las contracturas, relaja la musculatura, también alivia el dolor, que es lo que se pretende tratar. Entonces las ventosas... O sea, pero no es tanto meridiano, sino a nivel más muscular. Es que al final todo está relacionado, es decir, porque por ejemplo, donde tengas el dolor normalmente hay un meridiano, entonces tú ya estás trabajando sobre el meridiano, solo el músculo, pero también al meridiano energético estás trabajándolo. Pero es verdad que se nota un alivio tremendo cuando te ponen las ventosas. O sea que sobre todo se utilizan las ventosas cuando hay contracturas musculares, ¿he entendido? Sí, se utiliza sobre todo en ese tipo de dolencias, pero es verdad que hay veces que se puede utilizar incluso por ejemplo, para realizar sangrías en puntos determinados que necesitas realizar una sangría, pues la ventosa te va a ayudar un poco a succionar una parte de sangre que interesa a nivel tratamiento a veces y es bueno pues también aplicarlo. Pero en general también relaja mucho lo que es la tensión que nosotros tenemos en el trapecio a la hora de poner ventosas, se nota un montón. Y ahora está de moda porque eso que te decía de los deportistas han descubierto un beneficio tremendo a la hora de poner ventosas en las partes de las contracturas. Sí, yo creo que también en el mundo deportivo y en el mundo en general cada vez la gente está menos receptiva a meterse en relajantes musculares y medicamentos que tienen múltiples efectos secundarios, sino además que es absurdo, es decir, pudiendo recurrir a algo más natural, ¿verdad? Exactamente, si es que no tienes efectos secundarios, te puede relajar. Y te digo una cosa, se está utilizando mucho lo que es los discos puestos de una manera fija, pero luego está, a mí me enseñaron en medicina china y yo lo aplico mucho porque es que me encanta el efecto que produce, es la ventosa, la técnica de ventosas pero dinámica, es decir, no te deja
a marca, sino que pones un poco de aceite y vas recorriendo la espalda con la ventosa y vas succionando y liberando todo y estirando la piel y la musculatura. Claro. Y esa sensación también es increíble, o sea que... Ya para ir terminando, bueno, ahora me acabo de acordar que sí es verdad que en el curso que anunciamos precisamente en mi canal de YouTube de retiro ya me hizo acupuntura y la verdad que sí, me había olvidado. Un poco dormido, pero sí, bueno. me quedé un poco, yo creo que por eso no me acordaba. Bueno, yo creo que ya todos los que nos han escuchado se habrán hecho una idea bastante aproximada de por qué deberían, aunque sea darle una oportunidad, entre comillas, no es que la acupuntura necesite ninguna, pero darse ellos mismos una oportunidad para probar, si no lo conocen, para probar la acupuntura. Pero un último consejo final, porque una persona que a lo mejor es escéptica, que nos está escuchando, que tiene una mente, bueno, muy cartesiana y que piensa que todo esto no tiene mucha base científica, ¿por qué esa persona debería probar una sesión de acupuntura? ¿Qué le podrías decir a una persona así? Pues mira, porque es un tratamiento rápido, barato en costes y que realmente tiene beneficio, y además así las instituciones lo avalan, con lo cual había que probarlo porque además no tiene ningún efecto secundario. Un medicamento va a tener efectos secundarios, entonces yo creo que solamente por eso ya hay que probarlo, y si ves luego ya que funcionan los resultados, pues ya verás que quien empieza repite siempre. Claro, y sobre todo lo que hemos hablado antes, buscar un profesional serio en ese bueno, como en todo, ¿no? Que haya estudiado, que tenga su formación, su práctica clínica y que bueno, y que sobre todo que dé mucha confianza en que sabe lo que hace. Es que a mí me molesta sobremanera que hoy en día todo el mundo es maestro, hoy en día todo el mundo sabe, hoy en día, claro, yo entiendo que la gente necesita ganar dinero, pero no a costa de la salud de los demás, porque es un tema muy sensible. Quizás se debería de homologar lo que es la parte de y establecerlo como estudio, lo que es en Occidente, ¿no? Para que tenga pues, sí, porque hay un estudio detrás. Esto no es una cosa que caída del cielo, de que se me ocurre hacer esto. No, es que hay que estudiar mucho. O sea, me gusta... Es importante recalcar esta idea porque hay mucha gente que piensa que esto no es así. No, hay mucho estudio detrás. Ni en una vida te da para estudiar acupuntura bien. O sea, es que toda la vida tienes que estar formándote. Porque surgen además técnicas nuevas, porque siempre hay que estar, dijéramos, formándose en los propios clásicos también, o sea que puedes estar toda la vida, claro, hay tiempo, y como es tan interesante, pues no cansa. No, claro. Pues Gretel, si no te importa, me gustaría, si no te importa, pues dejar tu contacto, si alguien quiere directamente contactar contigo, bueno, sobreimpresionaré su número de teléfono, su correo electrónico, no hay ningún problema, ¿no? ¿Vale? Para que contacten contigo si tienen cualquier duda o quieren... Porque, hombre, evidentemente consultas a distancia ya no, es decir, ahí ya eso sí es verdad que no se puede hacer, pero bueno, dudas que puedan tener, pues claro, sin problema, ¿no? Sin problema. Bueno, pues ya la han escuchado, una auténtica experta en esta rama tan interesante del conocimiento y de la salud. Espero que ella te haya despejado gran parte de las dudas que podías tener con respecto a esta medicina. Sobre todo quedarte con la idea de que hay muchos buenos profesionales y malos profesionales, como en todo, pero al final todo depende de ti, depende de que abras un poco tu mente a cosas nuevas si no las has probado, porque hay muchísimos testimonios que avalan que realmente funciona, y no solo como mucha gente piensa, que lo achaca todo. A mí me hace gracia, todo el mundo lo achaca al efecto placebo, ¿no? Es decir, el efecto placebo es maravilloso y que claro que es importante, pero esto es un efecto físico que es que aunque no creas, ¿verdad? Aunque no creas, notas el efecto, ¿no? Más de 2000 años no puede equivocarse. No puedes engañar a tanta gente durante tanto tiempo. Exacto. Un poco lo que yo decía. Bueno, pues nada, muchas gracias, Gretel. Gracias a ti, Gaby, por extender esta terapia y hacerla extensible a todo el mundo. No, por supuesto, ustedes, ya saben que todo lo que sea bueno para la salud, y personas que conozco que son serias, pues tienen las puertas abiertas de mi canal y transmitir todo lo que sea que mejore el organismo, pues abrir un poco nuestras perspectivas, abrir nuestra mente a cosas diferentes, pues que sea bienvenido. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, compártelo. Si no te has suscrito a mi canal, hazlo, a ver si poquito a poco vamos creciendo. Y nada, espero verte en el próximo vídeo. Deja tu comentario y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Si quieres profundizar en estos conocimientos que ayudarán a mejorar tu salud, te recomiendo que pruebes gratuitamente mis clases online mandándome un email a la dirección que aparece en pantalla.